fundamental de analizar, de estudiar, de debatir, como se ha dado en estos días, el proyecto de constitución política de la Ciudad de México. Se hace un llamado por parte de la presidencia para dar inicio, para que se acerquen los diputados, las diputadas de esta Asamblea Constituyente y poder dar inicio a los trabajos del día de hoy. En lo que inicia, vamos a aprovechar precisamente para comentar algunos aspectos que nos ayudarán a entender la manera en que trabaja, en la forma en que se ha organizado esta asamblea, precisamente con la intención de llevar a cabo la discusión de la Constitución Política de la Ciudad de México. Hacemos un rápido recordatorio en torno a quiénes son los integrantes de la mesa directiva que encabeza el presidente Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. En la vicepresidencia se encuentran las diputadas Clara Marina Brugada Molina, también Irma Cue Sarquís y también el diputado Mario Tabé Echartebea. Y también, por supuesto, cuenta con la participación de diversos secretarios y secretarias que ayudan y coadyuvan en la conducción de los trabajos de la Asamblea Constituyente. Da inicio, se reanuda la actividad del trabajo de la sesión en este salón de sesiones. Lo invito a que se quede con nosotros. Por supuesto, siguiendo mi responsabilidad como presidente de la Asamblea Legislativa y con toda seguridad y convicción de que es el sentir de todas y todos los integrantes de esta Asamblea Constituyente, condenar de manera enérgica la agresión de la que fue objeto hace unos momentos el diputado constituyente César Camacho Quirós por un grupo de provocadores. Como lo hemos defendido en los principios básicos de la primera Constitución de la Ciudad de México, el disentir no implica violar la ley, sino los valores fundamentales de la democracia deben estar vinculados a la tolerancia, al respeto a la libre expresión de las ideas, al reconocimiento de nuestras diferencias en una relación de respeto. Y por supuesto, no solamente en lo que corresponde al derecho que tiene el diputado César Camacho Quirós para emprender las acciones legales que correspondan, esta Asamblea y esta presidencia estará atento para garantizar la seguridad de todas y todos los constituyentes y evitar y enfrentar todo acto de provocación. Nuestra solidaridad con usted, diputado César Camacho. ¿Con qué objeto, diputado Jesús Valencia? Gracias, diputado presidente. Además de solidarizarnos con el diputado Camacho por estos actos cobardes de los que fue objeto, comentar que en días pasados varios diputados de la fracción parlamentaria, específicamente del PRD, fue también objeto de algún tipo de agresiones por grupos que lamentablemente son convocados también por diputados y diputadas constituyentes. No quiero decir que ellas sean o ellos sean los agresores, pero que tengamos el más mínimo cuidado de cuando convocamos a compañeros o compañeras a cualquier tipo de actividad, protesta, asamblea, por legítima que ésta sea, que se cuide no ser agredidos o que no sean agredidos las y los diputados constituyentes. No pretendo personalizar ni generar un debate, lo he comentado con algunas compañeras y compañeros, pero yo creo que como se ha llevado este debate al interior de esta asamblea, así debe permanecer y espero que no vuelva a suceder para ninguna fracción parlamentaria. Es cuanto, presidente. Gracias. Diputado Dolores Padierna. Quiero, a nombre del PRD, decir que nada hay que justifique ni pueda justificar ni la violencia ni la agresión. Los métodos violentos son inaceptables, más aún
habiendo espacios para la deliberación libre y democrática. El compromiso con la democracia a veces se mide más en tiempos de crisis que en etapas de concordia, o como decía don Enrique González Casanova, son las ideas las que se combaten, pero a las personas se les respeta. Manifestamos nuestro repudio a esta agresión y nuestra más sincera solidaridad con el diputado César Camacho. Gracias. Muchas gracias, diputada. El diputado Bernardo Batis, después el diputado Sesma, la diputada María Gómez del Campo, el diputado Muñoz Ledo y el diputado Eric Flores. Diputado Bernardo Batis, por favor. O va a ser el diputado Jesús Ramírez. Perdón. Unido en la curul del diputado Jesús Ramírez, por favor. Sí, muy buenas tardes. A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, nosotros evidentemente siempre hemos abogado por la vía pacífica, por la transformación a través de las ideas, por la confrontación fraternal de las controversias, como aquí lo hemos hecho, firmes, apasionados, pero siempre respetuosos, haciendo señalamientos en función de la tarea pública, más no de las personas, por lo cual no avalamos ninguna agresión personal y ningún tipo de agresión física, ni de descalificación, digamos, violenta en contra de nadie, no solo de los parlamentarios de esta constituyente, sino en contra de ningún ciudadano. Y en todo momento, Morena ha abogado por esta tarea tan difícil también en medio de la controversia que ha generado la inconformidad social, de llevar esa inconformidad social legítima por los cauces pacíficos. Por eso nosotros no aceptamos que nadie que se escude en partidos o en organizaciones o en el anonimato actúe a la sombra para agredir a nadie y finalmente desviar la atención del centro. Si hay inconformidad sobre decisiones legislativas, que se cuestionen las decisiones legislativas y a quienes las han planteado en el ámbito de sus competencias, pero no llegar a las agresiones verbales o a las agresiones físicas. Muchas gracias. A usted, diputado Jesús Ramírez. Diputado Sesma, por favor. Gracias, presidente. Antes que nada, agradecerle las palabras y la pulcritud con la que dio el mensaje usted, presidente, y decirle a mi amigo y mi compañero César Camacho que en el Partido Verde siempre encontrará un aliado, un amigo. Entendemos las circunstancias que vive hoy nuestro país, que vive hoy el mundo entero. Las diferencias de opiniones se arreglan con el diálogo, con el debate, no con confrontaciones como lo que hoy vivimos, que fue lamentable. Por supuesto que en el Partido Verde estamos convencidos de que el diálogo se tiene que llevar, entendemos y sabemos que violencia llama a violencia. Pero en lo que ha cabido en nuestro compañero y amigo César Camacho ha sido una madurez, una responsabilidad que va a manifestarse, y entiendo, por los demás ciudadanos de esa manera. César, todo mi reconocimiento como coordinador del grupo parlamentario del PRI, como legislador, pero sobre todo como ser humano, porque siempre te has manejado como un hombre pulcro, honesto y responsable. Contigo siempre el Partido Verde estará, y presidente, muchísimas gracias por su mensaje. Gracias, diputado Sesma. Diputada Mariana Gómez del Campo, por favor. Muchísimas gracias, presidente. A nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del PAN, nos solidarizamos con el diputado César Camacho, lamentamos estos actos de violencia, siempre hemos estado a favor del diálogo, a favor de la libertad de expresión, se vale disentir, pero con la palabra podemos arreglar cualquier diferencia. Lamentamos estos hechos, presidente, y yo también le pediría, como presidente de la Asamblea Constituyente, ha habido varias amenazas también a través de las redes sociales de que seguirán las mismas conductas por parte de estos grupos provocadores, que estemos atentos, que la Asamblea Constituyente, que el presidente pueda estar atento de lo que ocurra en los próximos días. No queremos lamentar un incidente peor a lo ocurrido el día de hoy. Es cuanto, muchas gracias.
Gracias, diputada Gómez del Campo. Aprovecho para informar que esta mesa directiva ya tomó las medidas conducentes. Diputado Porfirio Muñoz Ledo, por favor. Conozco hace mucho tiempo al diputado César Camacho y me precio de sostener con él una prolongada amistad. Él se formó en la lucha política, en el diálogo y en el esfuerzo. Nada le fue concedido sin esas características de su personalidad. Yo lamento profundamente que el clima de crispación del país pueda invadir o socavar los trabajos de este constituyente. Hace 3 días, al terminar la reunión de la mesa de consulta, dijo César Camacho una frase que retuve de inmediato y le comenté. Dijo: desde esta constituyente podemos enviar mensajes de aliento al país. Horas después, llamé al periódico donde escribo mi columna y cambié el final de mi artículo con la frase de César Camacho. Tenemos que actuar al revés. Este tiene que ser un puente de esperanza para el país, de diálogo, de contención y de acuerdos. Esta es una tabla de salvamento que debemos preservar entre todos. Muchas gracias. Diputado Muñoz Ledo. Diputado Eric Flores. Desde luego que en el Partido de Encuentro Social nos sumamos a la enérgica protesta por este lamentable acontecimiento acaecido en contra del diputado Camacho. Hemos sido varios también los que en nuestras propias cuentas de redes sociales hemos sido seguidos. No nos preocupa mucho el tema de la libertad de expresión, pero siempre y cuando no se lleguen a temas tan lamentables como este. Me parece que ha sido muy inteligente la manera en que el presidente de la mesa directiva ha planteado esta protesta y decirle al diputado Camacho, de con quien siempre hemos recibido en esta corta vida política de nuestra organización, atenciones, deferencia, inteligencia, y cuando hemos diferido siempre ha habido un gran respeto, que en reconocimiento a esa caballerosidad que él ha mostrado con nosotros, no podemos más que solidarizarnos personalmente con él, porque es lamentable lo que hoy aconteció. Y no quisiera yo dejar de pasar también lo señalado por la diputada Mariana Gómez, porque está claro que este grupo va a seguir haciendo de las suyas, y sería muy bueno de una vez que las fuerzas de seguridad de la ciudad puedan actuar en contra de ellas. No es la primera vez que lo hacen en esta ciudad o en otra ciudad, y habrá que tenerlos desde luego en el radar. Diputado Camacho, un abrazo para usted. Diputado Alejandro Chanona, por favor. En nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, queremos sumarnos a las expresiones de solidaridad con el diputado César Camacho. Sin duda, tenemos que condenar lo que hoy sucedió y que nos sirva para algo fundamental. Cerremos filas en contra de la intolerancia, cerremos filas en contra de la violencia, cerremos filas en contra de la provocación, que no nos distraiga el rumbo que hoy ha marcado esta constituyente. Y yo quiero expresar a título personal mi profunda indignación para mi amigo César Camacho, que más allá de los debates que hemos tenido republicanos en otros momentos y ahora, es un hombre que privilegia el diálogo y el respeto a quien piensa diferente a él. César Camacho, amigo, un abrazo. Gracias. Diputado Fernando Lerdo de Tejada. Gracias, presidente. Compañeros,
Desde luego lamentamos los lamentables sucesos, estos sucesos de los cuales fue objeto nuestro compañero César Camacho Quirós. Y además de ello queremos hacer un llamado para que la altura que hemos sostenido en los debates sea ejemplo de la conducta de este constituyente. Quiero decir que igualmente descalificamos las acciones que pretenden amenazar o violentar a otros constituyentes de otros grupos parlamentarios. No las aceptamos, estamos absolutamente en contra de ellas. Pero quisiéramos también hacer un llamado para que todos rechacemos estas acciones que van en contra de la razón y que pretenden ganar una falsa popularidad, exhibiéndose, como ha sido este caso ahorita ya en redes sociales, como un acto de valentía, lo que en realidad es un acto hipócrita y condenable. Creemos que todos juntos debemos de cerrar a este tipo de acciones la puerta para que no sucedan, no hacerles el juego y permitir que allá afuera sean vistas como acciones positivas. La violencia, la agresión nunca serán el camino para nuestro país. Muchas gracias, presidente. Diputado Leo de Tejada. Diputado Roberto López. La curul del diputado López. Ratificar lo que ha expuesto nuestra coordinadora, solidaridad con el diputado César Camacho. No podemos permitir que se agreda a nadie de esta Asamblea Constituyente. Hoy lo que vimos, tratemos de no confundirnos. No se está tratando de permear un ambiente donde quisieran algunos que se refleje que una sociedad organizada que puede tener cualquier tipo de inconformidad tuvo un acto de agresión. Eso es lo que se va a querer reflejar seguramente en algún momento. Pero en este caso no es la sociedad organizada, es un grupo muy bien ubicado, que lo encabeza Arne Ausruten y que incluso en redes sociales se mufan de que ellos fueron los agresores de este lamentable hecho. Entonces yo haré un llamado para que no confundamos. No hay hasta el momento un acto de ningún grupo de la sociedad organizada hacia ningún constituyente y que en todo caso condenemos a este grupo que además no es la primera vez que agrede a un ciudadano. Vemos cómo en redes sociales diariamente se suben videos donde se sienten autoridad, se sienten los paladines de la justicia y en realidad son delincuentes. Y que si en algún momento el diputado César Camacho decide proceder legalmente, yo sugeriría que esta asamblea le respaldara totalmente, porque no estamos hablando de un grupo de la sociedad civil, sino de un grupo que agrede cotidianamente a los ciudadanos en diferentes delegaciones de la Ciudad de México. Muchas gracias, diputado López. Bueno, pues vamos a seguir como siempre debatiendo. Diputada Alejandra Moreno Toscano. El grupo parlamentario de Nueva Alianza también quiere sumarse a esta solidaridad con el diputado Camacho. Y pienso que una lección que nos puede dar es que esta Asamblea Constituyente, la más innovadora y dialogante de la que tengamos memoria cercana, tiene también que construir su debate y presentación ante la sociedad como dialogante y no aceptar de ninguna manera que domine una provocación sobre su calidad de diálogo y concertación. Muchas gracias, diputada.
Diputado Anaya, por favor. Presidente, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, solicitamos un minuto de silencio por los hechos que transcurrieron hoy en la Escuela de Nuevo León e invitamos a hacer un llamado a fomentar los principios y valores de nuestra sociedad y de nuestra escuela. Presidencia, otorga este minuto de silencio. Sí, dígame, diputada, antes de iniciar. Diputada del Campo. Yo le pediría, presidente, que fuese un minuto de silencio por los hechos ocurridos efectivamente en Monterrey, Nuevo León, y también por lo ocurrido en Quintana Roo. Muchas gracias. Continuamos con nuestro debate, como siempre, un ambiente de respeto y tolerancia, rechazando y condenando la provocación. Vamos a dar inicio a la discusión en lo general al artículo. Bruno Bichir, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Nada más quisiera pedirle de favor si queda constancia de mi retorno a los trabajos de esta constituyente de acuerdo al comunicado que envié en su momento, nada más para que quede claro el tema. Sí. Muchas gracias. Comunicamos efectivamente la reintegración del diputado Bruno Bichir a sus funciones de diputado constituyente y el comunicado que acabamos de recibir se publicará en la Gaceta Parlamentaria. Iniciamos la discusión en lo general del artículo 28. Tengo inscritos en contra. Sí, diputado Aristeo. Dígame sí. Sí, muy buenas tardes a todos. Disculpen este momento. Quiero aprovechar también para comentarles a ustedes y hacerles otro lamentable anuncio que desde el día de ayer me hicieron el favor de enviar. También otro hermano indígena, Rarámuri, llamado Isidro Valdenegro, fue asesinado el fin de semana pasado. Este compañero, como ustedes se habrán enterado, era un compañero que ha luchado siempre por la defensa de sus tierras, de sus bosques, y bueno, varias veces fue amedrentado, encarcelado y finalmente el fin de semana fue asesinado. También lamentamos mucho y le mandamos desde acá un saludo fraterno a su organización y a esta comunidad indígena que se ha distinguido por su digno rechazo y defensa de sus tierras. Gracias. Usted, diputado Aristeo López. En el uso de la palabra en contra tiene su turno el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Gracias, presidente. Buenas noches, compañeros, compañeras. Hoy vamos a ver el dictamen del artículo 28, que se refiere a los deberes de las personas en la ciudad. Y qué propicio, aunque no aceptable, fue lo que se ha comentado previamente a este debate sobre el dictamen, porque creo que el clima de violencia
exacerbado existente en nuestro país, que también ocurre en nuestra ciudad, en las comunidades, en los pueblos indígenas, en los municipios, en los estados, pero también en la Ciudad de México, demuestra o nos enseña dos cosas muy importantes que tienen que ver con los derechos y con los deberes de las personas. ¿Por qué ocurren tantos hechos de violencia? Pues son muchas las razones. Vivimos en una sociedad profundamente desigual, con una pésima distribución del ingreso y de la riqueza, y como abogado yo explico esta violencia derivada de dos hechos muy lamentables: la aprobación que realiza el Congreso de la Unión, los congresos locales, tal vez este constituyente, de normas jurídicas que son consideradas por muchos como normas injustas. Y por otra parte, el hecho de que los ciudadanos, las personas, no tengan canales jurídicos, institucionales adecuados para reclamar esa injusticia. Una razón muy importante de la violencia en México no solamente es socioeconómica, sino es institucional, por estos dos hechos que he mencionado: la prevalencia o la existencia de normas injustas y la ausencia de canales de los ciudadanos para reclamar la injusticia de esas normas. Y esto me lleva al tema de la lista contemplada en el artículo 28 de los deberes de las personas en la ciudad. Se dice, por ejemplo, que las personas tienen como deber ejercer y proteger los derechos reconocidos en la Constitución, lo que está muy bien, que tienen como deber, pero hay ausencias, ¿no? Tienen como deber respetar los derechos de los seres sintientes, tienen como deber contribuir a preservar el ambiente sano, pero hay ausencias. Por ejemplo, no se establece el deber de las personas a promover principios democráticos y procedimientos democráticos. No se considera como deber considerar a las demás personas como fines en sí mismos y no como instrumentos. Se establece como deber denunciar hechos de corrupción, pero no se establece como deber no participar en conductas, en hechos u omisiones relacionados con la corrupción. Tampoco se considera como deber comportarse con tolerancia o con pluralidad, o no se reconoce como deber el no discriminar a nadie por pensar de una manera diferente, o por tener rasgos físicos, raciales, o por pertenecer a un credo, o por pertenecer a ningún credo. En fin, no hay una lista abundante de deberes. Yo sobre este artículo 28 presenté una reserva que tiene que ver con algo que lo comentaré en su momento, que creo es o puede ser trascendente: el deber de la desobediencia civil. ¿Cómo construir una sociedad justa? ¿Cómo construir un Estado de Derecho si no tenemos el deber a la desobediencia civil, el deber a la resistencia? Este tipo de deberes, a la desobediencia civil, a la resistencia, podrían ser canales, cauces para manifestar nuestra protesta, nuestra frustración con la injusticia hoy reinante en la República, en los estados de la República y en la Ciudad de México. Queremos disminuir los niveles de violencia, los niveles de inseguridad. Construyamos una sociedad justa, pero una sociedad justa debe basarse en la elaboración de leyes justas.
en mecanismos para que los ciudadanos protesten contra aquellas leyes que consideren injustas y concediéndoles el derecho supremo y el deber supremo también a la desobediencia y a la resistencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputado Cárdenas. Tiene uso de la palabra en pro el diputado Isidro Cisneros Ramírez. Buenas noches. Con su venia, señor presidente, mesa directiva, y sumándome desde luego al repudio a las agresiones que sufrió nuestro compañero diputado don Julio César. Estamos aquí, compañeros, para argumentar a favor del artículo 28 que presenta la comisión. En una democracia, el ciudadano es titular de derechos, pero también de obligaciones. Y este artículo 28 se refiere a los deberes de las personas en la ciudad. Hace referencia a los deberes de los ciudadanos en relación con su ámbito privado, pero sobre todo en relación con la comunidad política y con el espacio público. Deberes para respetar los derechos de otras personas, deberes para combatir la discriminación y la exclusión, deberes para fomentar la cultura de la legalidad, deberes para proteger y preservar el medio ambiente, así como respetar la vida e integridad de los animales como seres sintientes. Es decir, un conjunto de deberes en relación con el interés público y con la solidaridad social. El filósofo Fernando Savater sostiene que la ciudadanía democrática es la forma de organización social de los iguales frente a las autoridades autoritarias formadas por idénticos y frente a las sociedades jerárquicas que imponen desigualdades artificiales. Los iguales lo son en derechos, pero también en deberes. Son iguales en la titularidad de garantías políticas y sociales. En una palabra, el ciudadano es el sujeto de la libertad política y de la responsabilidad que implica su ejercicio. Por su parte, el profesor Norberto Bobbio señala que una de las características distintivas del Estado democrático es la transformación de la relación Estado-ciudadano, pasando de la prioridad de los deberes de los súbditos a la prioridad de los derechos del ciudadano. Recordemos que en las doctrinas éticas el ciudadano es una persona libre en oposición al súbdito. En la filosofía política es quien disfruta de un conjunto de derechos políticos. En la ciencia política es un actor racional que participa para exigir mejores políticas públicas. En la historia de las instituciones y de las doctrinas políticas, el ciudadano, o mejor dicho, el buen ciudadano, es una calificación que se le da a la persona que cuida a su comunidad política. Es un título de orgullo, como lo fue en Atenas, en Roma y sobre todo durante la Revolución Francesa, a la que debemos la concepción de que la ciudadanía implica la condición de ser un miembro activo del Estado y de que son los ciudadanos quienes sustentan el sentido político de la comunidad. En los discursos apologéticos sobre la democracia, por lo menos desde hace 2 siglos, jamás ha faltado el argumento según el cual la única manera de hacer de un súbdito un ciudadano es la de atribuirle aquellos derechos que los escritores clásicos llamaron activae civitatis. Para el buen democrático, el reino de la virtud es la misma democracia, la cual no puede prescindir de dicha virtud, entendida como amor por la cosa pública, por lo cual la Constitución debe promoverla, alimentarla y fortalecerla. Finalizo. En su obra Consideraciones sobre el Gobierno Representativo de 1861, el filósofo y politólogo John Stuart Mill distingue a los ciudadanos en activos y pasivos.
y especifica que en general los gobernantes prefieren a los ciudadanos pasivos porque es más fácil tener controlados a súbditos dóciles e indiferentes, y reafirma que la democracia necesita de ciudadanos activos, concluyendo que si debiesen prevalecer los ciudadanos pasivos, con mucho gusto los gobernantes convertirían a sus súbditos en un rebaño de ovejas dedicadas únicamente a comer pasto una al lado de otra y a no lamentarse aún cuando el pasto escaseara. Es por ello que la democracia exige ciudadanos activos, deliberantes y participativos, y por estas razones, para garantizar la plenitud de la ciudadanía en materia de derechos, pero también de deberes, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de la propuesta presentada por la Comisión. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Cisneros. Tiene uso de la palabra en contra el diputado Hugo Eric Flores. Con su permiso, señor presidente, realmente siempre vamos a tener que decir que, como no quedó en nuestro reglamento el tema de razonamiento de nuestro voto, como fue nuestra propuesta, no es necesariamente esta intervención una intervención en contra, sino venir a razonar nuestro voto. Señalamos desde nuestra primera intervención en esta tribuna del Partido de Encuentro Social que nos gustaba que hubiese muchos derechos, pero veíamos con preocupación que hubiera tan pocos deberes para los ciudadanos. Esto es justamente el artículo donde pudimos haber hecho una gran lista de deberes. Deberes cívicos, deberes comunitarios, muchísimos deberes que no están señalados desafortunadamente en este texto. Nos gusta mucho el artículo, nos hubiera gustado mucho tener aquí un deber de pagar impuestos. Ya hemos dado muchos derechos y ahora necesitábamos poner en este texto constitucional la posibilidad de un listado inteligente, racional, no sobrelimitado de derechos. Nos gusta mucho cómo empieza el texto. Dice: toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno. Y después el texto no desarrollaba qué deberes con la familia, qué deberes con la comunidad y qué deberes con su entorno. En el caso del entorno, varios numerales. Nunca vamos a estar en contra de todo esto que hemos discutido aquí, ya con respecto a los derechos de los animales como seres sintientes, vamos a estar a favor. Pero este artículo otra vez tenía una larga lista de estos deberes, desconociendo otros. Nosotros propusimos a la comisión solamente 2 deberes más, queriendo hacer una lista más amplia. Uno fue aprobado, el otro no. El que fue aprobado fue promover los valores comunitarios para fortalecer el tejido social. Nos parece que es el tiempo también de retornar aquí en esta ciudad capital a esas tradiciones comunitarias tan populares que nos hicieron muy felices a muchos cuando éramos niños. Ese nos lo aprobaron. El que no nos aprobaron fue respetar y coadyuvar al desarrollo integral de los miembros de las familias. Si solamente se quedaba como un título el tema de deberes con la familia, aquí encontramos la posibilidad de poner un deber a esta ciudadanía de cuidar por su propia familia. Bueno, en el marco que se ha discutido podríamos estar o no de acuerdo, pero le pusimos de las familias. Podemos estar o no de acuerdo. Ya es el marco que se ha discutido, porque sí sentimos que sí era importante y sentimos que es muy importante poner este deber con la familia. Miren, el día de hoy debería ser un día de luto nacional. Finalmente, las consecuencias de este posmodernismo que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, son catastróficas. Lo que acaba de suceder el día de hoy en esta escuela en la ciudad de Monterrey es una cosa que no nos debe llevar a condenar a nadie, sino a reflexionar qué le está pasando a esta sociedad.
Por eso quisimos venir a reflexionar nuestro voto. Vamos a volver a presentar la reserva de coadyuvar al desarrollo integral de los miembros de las familias, porque nos parece que es muy importante ponerlo aquí como un deber que por lo menos se pueda llegar a convertir en un deber ético de los ciudadanos de esta gran capital. Es un razonamiento de voto. Nos hubiera gustado, vuelvo a insistir, un artículo más amplio. Así es como se ha dado. Creo que sí deberíamos de tomar la posibilidad de aumentar algunos deberes en este texto constitucional. Termino diciendo que nosotros habíamos decidido que las reservas que no pasaran en comisión ya no presentarlas aquí en el Pleno. En virtud del acuerdo político que habíamos logrado, desafortunadamente hay algunas cosas que no están siendo oídas en las comisiones. Quisiera yo exhortar a las comisiones a que se tomaran el tiempo, como se lo han tomado muchas de ellas, a escuchar nuestros argumentos para que este tipo de reservas no tengan que llegar al Pleno y entonces no nos veamos en la necesidad de volver a venir aquí al Pleno a presentar una reserva. Nuestro compromiso es ser respetuoso de lo que las comisiones no nos aprueben, pero solo les pedimos el derecho a ser escuchados. Por su atención, muchas gracias. Gracias a usted, diputado Eric Flores. Tiene el uso de la palabra el diputado constituyente Héctor Bonilla. Con su autorización, señor presidente, el Homo erectus enderezó la espalda, empezó a caminar, administró el fuego y fue superior a los animales y se dio el proceso de pensar. Una vez que pensó, se volvió el Homo sapiens. El Homo sapiens pensó porque hacía preguntas. La primera pregunta que se hizo cuando alzó la cara y vio al sol fue: ¿será Dios? Y entonces se le apareció otro Homo y le dijo: tú trabaja y yo te explico porque yo platico con Dios. Y nació el Homo transes. Es necesario que estos intermediarios le bajen un poquito, dada la situación en general que padecemos y por otro lado, dada la situación que tenemos para elaborar esta Constitución. En 1948, en la hermana ciudad de Cali, Colombia, se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En ella se afirma que el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Esta Constitución no solo es una búsqueda de derechos, sino también una exigencia de deberes hacia todos nosotros, una exigencia que debe ser respetada con la máxima de las estimas y honrada con el máximo de los honores. El reconocimiento de los derechos nos ha vuelto solidarios con los adultos mayores, los jóvenes, las personas con discapacidad. Nos hemos vuelto sensibles y hemos dado prioridad al interés público. Este artículo no solo es de las obligaciones, sino del trabajo solidario de cada una de las personas para que tengamos una ciudad digna para vivir en libertad. Por tal razón, me sumo al trabajo de la comisión, abogo porque las modificaciones sean matices de redacción. Los exhorto a que aportemos en lo que haya faltado. No digamos que nos excedimos y votemos en contra de lo logrado. Este artículo 28 es el espacio donde se dan los trazos centrales sobre el deber y no olvidemos la máxima que enmarca esta tribuna: el respeto al derecho ajeno es la paz. Quiero añadir en la fracción séptima
que habla de promover la defensa del interés por encima del interés particular, mencionar lo que hablábamos del agua. Hay que informar a la sociedad. Generalmente estamos actuando a espaldas de la sociedad en el sentido de que no prohijamos la información. Si nosotros informáramos a la gente, al pueblo, y le diéramos una mística para que cuidara la red de abasto del agua, les proporcionáramos con el dinero que ponemos los ciudadanos, les proporcionáramos el medio de colaborar, no de ser un ser pasivo, simplemente que estira la mano para que le den algo, que es lo que no debemos permitir que siga siendo la sociedad. Esta colaboración haría un círculo virtuoso. Quiero decirles, yo no puedo estar de acuerdo con el apotegma de Carlos Hank. Un político pobre es un pobre político, es una aberración. Hoy, en los tiempos que corren, la responsabilidad de un político es comprometerse. No digo yo que gane igual el director del Banco de México que el dueño de una miscelánea. Es evidente que hay salarios, pero cuando un político, antes de emprender algo, primero ve su rebanada de pastel y después hace el proyecto, mermando el presupuesto del que ha sido objeto el proyecto, eso no es ser nada. Un político rico de esa manera no quisiera denominarlo por respeto a esta asamblea. Gracias. Gracias a usted, diputado Héctor Bonilla. Tiene el uso de la palabra la diputada María de la Paz Quiñones. Diputado presidente, coordinador, vengo a posicionar el voto en lo general a favor. Generalmente, los deberes se relacionan con determinadas actitudes que todos los seres humanos, independientemente de su origen, etnia, edad o condición de vida, están obligados a cumplir a modo de asegurar al resto de la humanidad y a sus vecinos la posibilidad de vivir en paz y con dignidad. Se equivocan quienes incitan al levantamiento y a la resistencia. No es así como se crece como país y ciudad. Los deberes son, entonces, uno de los puntos más importantes de todos los sistemas de leyes y de constituciones, porque tienen que ver con lograr formas comunitarias y sociedades más equilibradas en donde todos acceden del mismo modo a sus derechos. Siempre que se habla de deberes, se hace referencia de una manera u otra a algún tipo de obligación, ya sea esta moral, económica, social o política. Los deberes pueden estar implícita o explícitamente establecidos en una sociedad y eso tiene que ver con las costumbres específicas de cada lugar. Entonces, uno de los puntos más importantes de los deberes es el momento en que estos se enlazan con la noción de los derechos. Normalmente se considera que el cumplimiento de los deberes de una persona tiene que ver con respetar los derechos de otro. Por tanto, ambos se relacionan y son de igual manera esenciales para que los miembros de una sociedad puedan convivir de manera ordenada, organizada y en paz. La contraposición deberes-derechos es inherente a todos y cada uno de los individuos que forman una sociedad. Tener conciencia de nuestros deberes y de nuestros derechos es parte esencial de la convivencia de una ciudad. Habrá conciencia de deberes y de derechos cuando un determinado ordenamiento jurídico, los individuos que forman parte de él, sepan perfectamente cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos en función de la normativa que los rige. Desde esta tribuna, repudio la violencia del cual fue objeto mi coordinador César Camacho, pero también de cualquier habitante de la ciudad o de la República Mexicana. Porque la violencia, señores, nada más genera más violencia.
Esta comisión habla de los deberes con la familia, con la comunidad, con la ciudad, con el entorno y con México. Vámonos respetando para tener un México en paz. En el PRI somos personas comprometidas con México, y así vamos a seguir. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada María de la Paz Quiñones. Tiene uso de la palabra el diputado Carlos Gelista. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Buenas noches, diputadas y diputados. A lo largo de estos meses hemos venido hablando muchísimo del tema de derechos. Le hemos dedicado sesiones y sesiones, reuniones y reuniones a hablar de los derechos que tenemos quienes habitamos o quienes transitamos en la Ciudad de México, pero muy poco efectivamente hemos hablado de nuestros deberes. Y coincido, y hoy venimos a hablar precisamente de deberes, pero coincido con el tema, con el reclamo, con la reflexión de que deberíamos enfocarnos también mucho más en los deberes que tenemos como habitantes, como ciudadanos de la Ciudad de México. Esta otra cara de la moneda que tenemos y que estamos abordando el día de hoy. Porque así como tenemos derechos, por supuesto que tenemos también deberes para con las personas, para con las otras personas, para con el medio ambiente, para con la comunidad, para con la sociedad y para con el Estado de Derecho. Asumir como ciudad que tenemos estos deberes es definitivamente un paso fundamental en un tema que nos preocupa mucho y que es tema también central de este capítulo que tratamos y que es la creación de ciudadanía. Porque formar ciudadanos ha sido tarea fundamental del Partido Acción Nacional desde su fundación en 1939. En aquellos años en donde la participación política no era cosa de unos pocos, era casi inexistente, en donde la participación política y la participación en la cosa pública era un asunto que estaba reservado para unos pocos valientes que decidían tomar las luchas sociales y que decidían enfrentarse al régimen de aquellos tiempos de la primera mitad del siglo XX. Esa fue tarea de Acción Nacional y esa sigue siendo tarea de Acción Nacional después de tantos años de su fundación. Y también, por otro lado, destaco el respeto a las leyes, el deber de respeto a las leyes en un país en donde el Estado de Derecho no ha sido y sigue sin ser prioridad de todos. Eso también debe ser algo fundamental que destacar el día de hoy con la aprobación de estos deberes, el respeto a las leyes que le debemos y que precisamente debemos destacar el día de hoy que estamos aprobando una Constitución. Aunque incipiente, esta es nuestra carta de deberes, que esperemos que en el futuro podamos ampliar y podamos mejorar. Por hoy, bienvenido el deber de denunciar las conductas delictuosas. Bienvenido el deber de promover la defensa del interés general sobre los intereses particulares, cuestión que es fundamental en nuestra ciudad. Bienvenido el deber de promover los valores comunitarios para que nos cohesione más como sociedad. Bienvenido el deber a un trato digno a los animales. Es un deber también que debemos seguir y tomar y asumir con toda la fortaleza. Y bienvenido el deber también de respetar los derechos de los demás y de respetar las leyes. Y ojo, la mala interpretación, a propósito de algo que se mencionaba hace un rato, la mala interpretación de la desobediencia civil puede derivar en actos como el que hoy condenamos. Y por eso debemos enfatizar ese respeto a la legalidad, a las leyes, para poder tener una mejor sociedad en la Ciudad de México. Bienvenida, pues, una ciudadanía responsable en nuestra Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Carlos Gelista.
Antes de pasar a la votación, en lo general, le solicito a la Secretaría pregunta a la Asamblea en votación económica si se incorporan al artículo las propuestas de modificación de forma presentadas por la Conferencia de Armonización y avaladas por la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno. Sí, presidente. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se incorpora el artículo, si se incorporan al artículo las propuestas de modificación de forma de la Conferencia de Armonización. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Alce bien la mano, diputado. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se aceptan las propuestas y por lo tanto se integran al cuerpo del artículo. Quiero informar que tenemos como reservas que se mantienen las presentadas por el diputado Jaime Cárdenas a la fracción segunda del numeral 2 y las presentadas por el diputado Hugo Eric Flores a las fracciones tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima del numeral 2. Y que por parte de la comisión, como puede constatar en documento, están como reservas de consenso la fracción primera del numeral 2, la fracción cuarta del numeral 2, la supresión de las fracciones quinta, sexta y séptima del numeral 2, la reforma de la fracción octava, la modificación de la novena, la modificación de la décima y ahí la propuesta de adición, una vez que se haga el recorrido de la numeración, de una fracción décima. Por lo tanto, ¿cuál fue la otra? La sexta también. Ah, sí, la sexta está incluida, sí. De la comisión. Una corrección de la fracción sexta por parte de la comisión. Por lo tanto, solicito a la Secretaría que haga los anuncios correspondientes y abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal en lo general del artículo 28 que nos presenta la Comisión de Ciudadanía y Ejercicio Democrático. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 de Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico. Presidente, 5 minutos. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación del artículo 28 con los apartados y numerales no reservados del proyecto de decreto. Adelante, diputados. 3 minutos para llevar a cabo la votación nominal en relación con este artículo 28 que forma parte del dictamen presentado por la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno, el cual contempla diversos artículos que van del artículo 27 al artículo 39 del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. Este artículo 28 reconoce que todas las personas son sujetas de derechos, pero también de deberes, ya que todo pacto social requiere de la corresponsabilidad entre ciudadanos y gobierno. El proyecto parte de la premisa de que todas las personas tienen deberes con su familia, con su comunidad y con su entorno, y señala deberes específicos de todas las personas que habitan la Ciudad de México. Entre ellos se encuentran ejercer sus derechos y respetar los derechos de los demás, reconocer y cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, así como proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional y sostenible, contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, promover la defensa del interés público por encima del interés particular, así como el de presentar auxilio
a las autoridades, vigilar la administración correcta de los recursos públicos y denunciar y combatir actos de corrupción, conservar y valorar el patrimonio cultural y natural de la ciudad y respetar los bienes públicos y tratar a todos con igualdad, participar en la vida política, en la vida cívica y comunitaria de esta ciudad y ser solidario con la comunidad y ayudar a otras personas en caso de accidente o desastre natural. Estas son las partes específicas que se señalan en relación con este artículo 28 y que se contemplan en el proyecto de Constitución Política de esta Ciudad de México. Continúa el desarrollo de esta votación de este artículo 28 en lo general y en lo particular de los apartados, de los numerales, de los incisos que no han sido reservados. También ha dado cuenta la presidencia de la mesa directiva de las reservas que serán presentadas en un momento por parte de los legisladores que las promueven. Escucharemos, por supuesto, estas propuestas y también la Asamblea se estará pronunciando en relación de si son aceptadas en primera instancia para su discusión o son rechazadas. Concluye el tiempo solicitado por la presidencia de la mesa directiva. Se observa hasta este momento en el tablero 77 votos a favor, 2 abstenciones y 2 votos en contra. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Diputado Moreno, a favor. ¿Sigue abierto el sistema electrónico? ¿Sí pudo, diputado Julio César? ¿No? A favor. No sirve su cosa. Julio César Moreno, a favor. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sí, diputada Cecilia Soto, a favor. Señor presidente, se emitieron 81 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Tiene mayoría calificada, por lo tanto queda aprobado el artículo 28 y los numerales no reservados. Pasamos a la discusión en lo particular. Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas para presentar su reserva a la fracción segunda del numeral 2. Gracias, presidente. Voy a referirme a lo que dijo hace un momento el diputado gelista, para señalarle que cuando se propone la desobediencia civil, una de las características de esta figura es que la desobediencia civil siempre es pacífica, no hay desobediencia civil violenta. Es un método pacífico, ¿no? Pero bueno, voy primero a comentar mi reserva y luego me referiré a un breve contexto teórico sobre el tema. Mi propuesta de modificación al numeral 2, fracción segunda, establece como deber de las personas lo siguiente: conocer y cumplir las disposiciones de la Constitución y las leyes que de ella emanen. Hasta ahí llega el deber. Y adiciono:
siempre y cuando tengan su origen, la Constitución y las leyes, en procedimientos democráticos y se garantice en ellas los derechos humanos. Existe el deber de desobedecer la ley injusta. Ya en otras ocasiones, en iniciativas y en otras intervenciones, me he referido a la importancia de la desobediencia civil. La desobediencia civil es un gran paso civilizatorio. Podríamos considerarla a la desobediencia civil como una conquista de carácter democrático. Sobre la desobediencia civil hay experiencias muy importantes en la historia reciente de la humanidad. Por ejemplo, la de David Henry Trudeau, que se opuso a la guerra de Estados Unidos contra México y se negó a pagar impuestos, y por esa negativa a cumplir con los impuestos fue procesado y estuvo recluido en prisión. Sus amigos iban a pagar la multa, la sanción económica que se le había impuesto, y Trudeau no aceptó, porque consideraba que frente a la ley injusta, el lugar del hombre justo es la cárcel. Otros ejemplos extraordinarios ya del siglo XX sobre la desobediencia civil, pues son las experiencias políticas y sociales de Gandhi en la India, de Mandela en Sudáfrica, de Martin Luther King en los Estados Unidos. Son ejemplos de desobedientes civiles que han luchado por causas, contra leyes injustas, contra jurisprudencias injustas, contra normas constitucionales injustas, y que han recurrido a vías no violentas de oposición, aceptando las consecuencias del incumplimiento de la ley y de la Constitución. La consecuencia puede ser el proceso penal, como lo sufrió Trudeau, como lo sufrió Gandhi o Mandela, y las sanciones penales o las sanciones civiles o administrativas. Por eso me parecería que en la Constitución de la Ciudad de México, las personas que habitamos en ella no cumplamos con deberes como personas o ciudadanos ciegos o pasivos, sino que tuviésemos frente al ordenamiento jurídico, comenzando con el ordenamiento constitucional, una actitud militante. Es lo que se llama en el derecho alemán la democracia militante. Por eso la Constitución alemana, en el artículo 20, reconoce el derecho de resistencia, porque entiende que el ciudadano debe ser militante con el ordenamiento y reclamar y rechazar aquel ordenamiento jurídico que pueda ser injusto o contrario a los derechos humanos, a los principios y procedimientos democráticos. Pido el voto a favor de esta reserva. Ojalá se incorpore en el catálogo de deberes de la Constitución de la Ciudad de México. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, diputado Jaime Cárdenas. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Jaime Cárdenas a la fracción segunda del numeral 2. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, presidente. No se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra el diputado Eric Flores para presentar diversas reservas a fracciones del numeral 2 del artículo 28. Va a ser la diputada Aida Arregui. Muy bien.
Gracias, señor presidente. Buenas noches, diputados, diputadas. En este tiempo que hemos estado en las comisiones, y bueno, tuve el privilegio de estar también en esta comisión, y hemos sido muy respetuosos, como lo ha dicho mi coordinador, el diputado Hugo Eric, y agradecemos también las reservas que han votado a favor. Muchas gracias a todos los diputados que hemos coincidido. Pero en este caso, en el artículo 28, en el numeral 3, pusimos lo siguiente: promover los valores, primero, pusimos promover los valores comunitarios para fortalecer el tejido social. Realmente el tejido social se da por las familias, y dado los hechos que han acontecido, y creemos que la familia es el sostén de nuestra sociedad, ese lo aprobamos y muchas gracias por haberlo hecho. ¿Qué es lo que proponemos ahora? En el numeral 4 pondríamos así, perdón, el numeral 3, respetar y coadyuvar en el desarrollo integral de los miembros de las familias. Esa es la parte que, bueno, a pesar de que nos dieron sus comentarios, el por qué no, creemos que debemos, para no excluir a nadie y para no discriminar a nadie, que pusiéramos precisamente las familias, que ahí es donde se fortalece el tejido social para tener mejores gobernantes, ciudadanos, y por los hechos acontecidos hoy más, yo les invito a que concienticemos este párrafo que estamos incluyendo en el artículo 28 para fortalecer a las familias, que es algo que estamos pidiendo para todos y cada uno de nosotros, para no excluir a nadie. Así que les pedimos que podamos añadir este párrafo, el numeral 3, lo vuelvo a repetir, en el desarrollo integral de los miembros de las familias. La familia, como ustedes lo saben, mi partido, mi grupo parlamentario, creemos que en las familias es donde se da todo. Este asesinato de hoy en la mañana creo que nos mueve a todos y cada uno, el ataque recibido también del diputado César Camacho, y todo eso se da en las familias. Por eso hoy apelo también a su consideración y a su sensibilidad como padres de familias, como madres de familias, como hijos de familias, a que podamos poner en este artículo lo que estamos añadiendo. Por su consideración, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada Aída Arregui. En votación económica, consulte la Secretaría de la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la diputada Aída Arregui. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se abre a discusión esta propuesta. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa. Se abre a discusión. Oradores en contra. No habiendo oradores en contra, solicito a la Secretaría haga los anuncios correspondientes para recoger la votación nominal de la Asamblea a través del sistema electrónico de votación. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento del Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación. Nos están solicitando dar lectura a las reservas puntuales. Le pido a la Secretaría, para ilustrar a la Asamblea, les dé lectura a lo que se ha planteado de manera muy concreta. Nada más el 3. Sí, nada más. Este ya no los aceptaron. Ok, este 3. Muy bien. Artículo 28, numeral 2, inciso 3 romano. Respetar y coadyuvar en el desarrollo integral de los miembros de las familias. Es cuanto, señor presidente.
¿Es cuánto? Claro. Recoge la votación nominal, por favor. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación. En estos momentos nos encontramos en el apartado de la discusión y de la votación en relación con las reservas presentadas por los legisladores, la reserva al artículo 28, numeral 2, en las fracciones 3 a la 10ª, propuesta presentada hace unos instantes por Así es. Se apareció así porque fue los términos en que se presentó la reserva. La diputada hizo la consideración en su exposición y se reduce estrictamente a la fracción tercera, porque incluso la fracción 10ª ya fue incorporada en parte en las reservas de la comisión. Entonces, hago la precisión a la Asamblea de que es la fracción tercera del numeral 2 del artículo 28. Tiene toda razón. Clarificando el presidente de la mesa directiva la votación que en estos momentos se desarrolla, la fracción tercera del numeral 2 del artículo 28, relacionado con los deberes de las personas que habitan la Ciudad de México, fue aprobada en primera instancia para su discusión y en estos momentos se lleva a cabo la votación nominal en el entendido de que tendrán que ser recopiladas las 2/3 partes, la mayoría calificada de los legisladores presentes en este salón de sesiones, con la intención de que pueda ser incluido en el texto, en el cuerpo del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. 54 votos a favor, 13 votos en contra, 2 abstenciones. Los y las diputadas que falten de emitir su voto, todavía está abierto el sistema electrónico. ¿Algún diputado o diputada que no haya emitido su voto? Sí, Patricia Ruiz Anchondo, diputada. ¿El sentido de su voto? A ver, voy a votar. ¿Yo qué? Ciérrese el sistema electrónico. ¿Algún diputado o diputada que no haya votado? Bien. Señor presidente, tenemos 62 votos a favor, 15 votos en contra y 4 abstenciones. Por lo tanto, tiene mayoría calificada y se aprueba la adición de una fracción tercera al numeral 2 del artículo 28, recorriéndose las fracciones subsecuentes. Sí, dígame, diputado Valencia. Gracias, presidente. Antes de que se inicie el otro punto, quisiera hacer un llamado respetuoso. Por lo menos en 3 ocasiones o participaciones en la tribuna, incluso en el minuto de silencio, se ha hablado de que el hecho que lamentable que sucedió por la mañana en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se habla de asesinato y muertes. Hay que cuidar, toda vez que yo incluso le estuve dando seguimiento en mi calidad de presidente de la comisión que me toca en la Cámara de Diputados. No, los niños que están heridos, hay una maestra también herida y el único lamentable hecho es el niño agresor fue el que falleció. Que cuidemos y no sea un tema de esta asamblea en cada participación, por lo menos lo he escuchado 3 veces y ha sido todo un tema en el día, incluso un llamado de todas las dependencias de gobierno, que no lo toquemos en este momento.
Agradecemos su información, diputado. Para presentar las reservas consensadas en la comisión respecto al artículo 28, tiene a nombre de la misma comisión la palabra el presidente Bautista. ¿Dónde está Raúl Bautista? Gracias, diputado presidente. Las reservas que recibió la comisión y la discusión que hemos estado dando en estas últimas horas ha llegado a algunos consensos, ha llegado también a reservas que no hemos podido resolverlas favorablemente, y en el caso del artículo 28 de los deberes de las personas en la ciudad, el numeral 1 establece que todas las personas tienen deberes con su familia, su comunidad y su entorno. Y el numeral 2 hace una enumeración de estos deberes. En el primero de ellos, en el 1 romano, la reserva de consenso que la comisión presenta a este pleno dice ejercer, y se adiciona y respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir al acceso universal de los mismos, así como tratar a todas las personas con igualdad y sin discriminación. Después de una discusión, principalmente en cuestiones de redacción, esta es la reserva de consenso que presentamos para su aprobación. En el caso del numeral 2, se mantiene como está en el dictamen, esto es en cuanto a conocer y cumplir las disposiciones de la presente Constitución y las leyes que de ella emanen. El numeral 3 habla de proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional y sostenible. En el numeral 4, a una reserva que se presentó el día de hoy, que la comisión consideró en consenso debiera incluirse, se presenta y dice: 4. Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta Constitución. Los numerales 5, 6 y 7, que estaban destinados a esto de los seres sintientes y los animales, se consideró en la comisión por consenso también que debían suprimirse de este listado de deberes, dado que ya en la Carta de Derechos había sido considerada su admisión. Por eso es que se suprimen estos tres numerales. En el caso del resto de los deberes, el numeral 8, con la supresión de los anteriores, pasa a ser el numeral 5 y queda contribuir al gasto público conforme lo dispongan las leyes. El numeral 6, que no tenía un correlativo, dado que estaba en uno de los deberes, una parte era contribuir. Había una contradicción de dos acciones en cuanto a la denuncia de conductas ilícitas. Entonces, haciendo una separación de esos numerales, se crea un numeral 6 que dice denunciar conductas que pudieran ser constitutivas de un delito, particularmente actos de corrupción. El numeral 7 dice promover la defensa del interés general por encima del interés particular. Habíamos hecho una primera impresión de esta lista que decía promover la defensa del interés público, pero la observación que se nos hizo es que la comisión había resuelto que fuera el interés general por encima del interés particular. El numeral 8 habla de ser solidario con la comunidad y ayudar a otras personas en caso de un accidente o desastre natural,
así como prestar a las autoridades el auxilio para el que fueron legalmente requeridos. El 9 habla de conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural y natural. La conferencia de armonización incluyó y rural, con lo que la propuesta que se hacía hace unos instantes de que las observaciones de armonización se incorporaran, en este caso aplica. Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural y natural y rural de la ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos. El numeral 10 queda igual, como estaba en el dictamen, que era antes el numeral 12, y se crea un nuevo numeral, el numeral 11, que dice promover los valores comunitarios. Esta es la reserva de consensos que la comisión presenta en el artículo 28, deberes de las personas de la ciudad. Queda consideración y les pedimos su votación a favor. ¿Es cuanto? Muchas gracias, diputado Bautista. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si nos autorizan a abordar en un solo acto el conjunto de reservas consensadas por la comisión. Si antes, dígame, diputada Hussetman. El texto que nos entregaron no está exactamente igual como lo leyó el diputado Raúl Bautista. Los números están mal y parecería que uno lo suprimieron el 7, pero él lo leyó como válido. Entonces yo nada más pediría que se tuviera mucho cuidado en registrar lo que realmente él leyó. Vuelvo a insistir en que los dictámenes enviados por las comisiones deben de respetar el número del artículo, los numerales, las fracciones y los incisos del dictamen original, y que los ajustes de la conferencia de armonización en cuanto a esta reclasificación numérica y de todo el articulado se harán posteriormente al momento en que se integren ya el cuerpo de la Constitución. Sí, por favor, de respuesta a la pregunta, por favor. No es, diputada Clara, ninguna justificación, ningún pretexto. Estamos, y es lo que quiero un poco la sensibilidad, trabajando a marchas forzadas. Este documento no tenemos tiempo hasta que nos vemos acá de poderlo poner a consideración. Hay un documento corregido. Efectivamente, el primero que se entregó trae una serie de imprecisiones, tiene usted toda la razón, pero el documento final es el que se tiene que entregar en estos momentos. Diputado Lerdo de Tejada, ¿me permite, diputado Bautista? Yo, si me permite abundar, diputado Bautista, ¿podrían ustedes abundar un poquito en la nueva fracción 6, sexta? ¿Qué es lo que pensó la comisión porque es una nueva fracción, no tiene antecedente en las anteriores, y algunos consideramos que puede ser muy abierta, denunciar conductas que pudieran ser constitutivas de un delito? Nos da la impresión como que podría ser aquí una sociedad de soplones o de espías, así como que denunciar conductas que pudieran considerarse. ¿Cuál fue la racional atrás? ¿Nos podría usted abundar un poco sobre esta fracción? Diputado. El proceso de construcción de ciudadanía implica el ejercicio de los derechos, pero también de los deberes. En esta idea de generar también deberes y que la Constitución pudiera orientar esas acciones, es que estaba aprobado en el dictamen, en otro numeral, que tenía dos acciones que no es que se contradecían, pero eran acciones que no se correspondían una con la otra. No tengo con precisión cuál era el numeral que contenía estas dos disposiciones. Sí. El numeral 8 del dictamen establece contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa conforme lo dispongan las leyes.
así como denunciar actos de corrupción. Una cosa era la contribución al gasto y la otra era la acción de denuncia. Por eso la comisión valoró que se separaran estas dos deberes y que por aparte se estableciera lo de denunciar conductas que pudieran ser constitutivas de un delito, particularmente actos de corrupción. Generar en la ciudadanía esta responsabilidad de que si hay indicios de que se cometen ilícitos, sobre todo en la cuestión de la corrupción, se pudiera tener la conciencia, la responsabilidad y el valor de denunciarlos, como un deber ciudadano mandatado por esta Constitución. De ninguna manera es la intención de generar club de soplones, ni mucho menos inquisiciones o tribunales, sino más bien fomentar la cultura de la denuncia, que lamentablemente nuestra sociedad es muy poco responsable en esas cuestiones. Mucha gente que sufre inclusive robos tiene miedo de hacer la denuncia porque no vaya a ser que el delincuente lo agarren, lo metan 2 días a la cárcel y al rato no se lo quita por el resto de su vida. Pero hay que superar esas inercias. Por eso la participación ciudadana en esta materia. Muchas gracias, diputado Bautista. Consulte la Secretaría de la Asamblea si admite a discusión el conjunto de las reservas que por consenso ha presentado la Comisión al dictamen del artículo 28. Se consulta a la Asamblea por votación económica si se acepta a discusión la reserva general que presenta la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno. Los y las diputadas que estén a favor, por favor manifestarlo. Gracias. Las y los diputados que estén en contra, mayoría a favor. Se admite a discusión. Oradores en contra. No habiendo registrados oradores en contra, haga los anuncios necesarios para proceder a la votación nominal de la Asamblea a través del sistema electrónico, la cual deberá de reunir las 2/3 partes de los integrantes presentes del constituyente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de esta propuesta. Las reservas que en este momento están a consideración del Pleno de esta Asamblea Constituyente son presentadas por la Comisión al artículo 28 en diferentes fracciones, propuestas que fueron consensadas, que fueron presentadas en primera instancia por los legisladores que conforman los diversos grupos parlamentarios en cada una de las comisiones, y posteriormente por consenso se aprobó la propuesta, las diversas propuestas que en estos momentos se presentan al Pleno de esta Asamblea Constituyente. Fueron leídas por el presidente de la comisión que presenta el dictamen que el día de hoy continúa su análisis, su discusión en la Asamblea Constituyente, recordando que ya se aprobó el artículo 27 de este mismo dictamen. El día de hoy se inicia con la presentación del artículo 28 referente a los deberes de las personas que habitan la Ciudad de México, en el entendido de que después de presentadas estas propuestas de modificación y que fueron aceptadas para su discusión por parte de los legisladores, en estos momentos se apertura el tablero electrónico con la intención de poder recibir la votación de cada uno de los legisladores y que se pueda
contar con la votación, con la mayoría calificada que permita integrar esta propuesta presentada por la Comisión en el cuerpo del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Sí, Lolkin, a favor, 1. Sí, Sánchez Cordero, a favor. Diputado Bautista, ¿su voto? Él ya había votado. Jesús Valencia, a favor. A ver, cheque el... Entonces sí está bien. El de Raúl. Y el de Raúl, ¿no? 76. ¿Alguien más? Sí, Cordero. A favor. Sí, Lili Rosbach. A favor. ¿Alguien más? Lilia Rosbach. ¿Alguien más? Muy bien. Tenemos presidente, 2 votos en contra, 1 abstención y 78 votos a favor. Tienen mayoría calificada, por lo tanto se incorporan al cuerpo del artículo. A continuación procederemos a la votación en los términos del dictamen del numeral 2, fracción segunda del artículo 28, que no fue reservada y falta de aprobar. Le pido a la Secretaría del Sistema Electrónico por 2 minutos para proceder a la votación, la cual deberá ser por mayoría calificada. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta del dictamen. El artículo 28 es el que se está votando en estos momentos en la Asamblea Constituyente, el numeral 2 en su fracción segunda, en los términos en que se presentan en el cuerpo del dictamen, toda vez que no fue aceptada la propuesta presentada el día de hoy, por lo tanto el contenido será planteado tal y como se presenta en el proyecto de Constitución, en el dictamen presentado por la Comisión en relación con los temas que se están abordando el día de hoy. Este dictamen fue presentado por la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno e incluye los artículos 27, 28, 29, 30 al artículo 39. Solo para recordar, en caso de que usted no haya tenido la posibilidad de seguir los trabajos de la Asamblea Constituyente, el artículo 27 fue aprobado ya por 59 votos a favor y 2 votos en contra. Obtuvo la mayoría calificada, aprobado en lo general y en lo particular. Este artículo 27, además de los diversos apartados y las modificaciones planteadas por los legisladores en los trabajos previos a la actividad realizada el día de hoy. Hoy se continúa precisamente con la discusión de este dictamen. Nos encontramos en lo que es la discusión de las reservas presentadas por los legisladores en relación con el artículo 28 y con la intención de clarificar la votación. El presidente de la mesa directiva nuevamente hace el señalamiento de que se deben obtener la mayoría calificada para poderlo incluir en el cuerpo de la Constitución de la Ciudad de México. Háganlo ahora antes de cerrar el sistema electrónico, por favor. Ciérrese el sistema electrónico. Diputado Moreno, Julio César Moreno, a favor. Sí, Mariana Gómez del Campo, a favor. Patricia Ortiz, no se oye. A favor. ¿Alguien más? Lilia Rosbach, a favor.
¿Alguien más? Bien, tenemos, señor presidente, un voto en contra, 0 abstenciones y 73 votos a favor. Hay mayoría calificada. Por lo tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular en términos del dictamen el artículo 28, numeral 2, fracción segunda, y con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, el numeral 2, fracciones primera, la adición de una fracción tercera, recorriéndose las subsecuentes, la modificación de la fracción cuarta con la supresión de los incisos A, B y C, la modificación de la fracción quinta, la adición de una fracción sexta, recorriéndose las subsecuentes, y la modificación de la fracción séptima con la adición de una nueva fracción decimoprimera. Intégrense al proyecto del decreto. El siguiente punto del orden del día es la discusión del artículo 29 del dictamen de la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno. De conformidad con el artículo 40, numeral 3 del Reglamento Interior, se han registrado para la discusión del artículo 29 las siguientes diputados constituyentes. En contra, la diputada Beatriz Pajés Yergo y el diputado Enrique Burgos. En pro, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, el diputado Bernardo Batis Vázquez, la diputada Tobián Ledesma Rivera, y también tenemos inscritos al diputado Gonzalo Altamirano Dimas y el diputado Miguel Ángel Velázquez Muñoz. Sí, en contra también el diputado Jaime Cárdenas. En consecuencia, tiene... Es que me pasaron... Entonces, voy a registrar primero al diputado Gonzalo Altamirano Dimas en contra y posteriormente al diputado Jaime Cárdenas por orden de prelación. Tiene el uso de la palabra en contra la diputada Beatriz Pajés Yergo. Muchas gracias, señor presidente, queridos amigos y compañeros diputadas y diputados. La ciudadanía es el máximo valor de la democracia y el gran arquitecto de la democracia es sin duda el ciudadano. Estamos a favor del numeral 2 de este artículo que confirma y valida una de las conquistas más grandes de la humanidad, el sufragio universal, efectivo, libre y secreto. El sufragio y la ciudadanía deberían ser considerados, si no lo son, patrimonio de la humanidad. Y si no existe esa declaratoria en Naciones Unidas, esta Asamblea Constituyente debería promoverlo. Me permito, sin embargo, hacer algunas reflexiones en contra. El texto del dictamen incurre en el numeral 1, 3, 5 y 7, en evidentes contradicciones de carácter constitucional. En el numeral 1 se busca incorporar la ciudadanía universal, un término utilizado en diferentes foros y documentos declarativos, en cada uno de los cuales tiene un significado diferente, pero no una interpretación y reconocimiento jurídico como sí lo tienen los derechos humanos. Segundo, se trata de una expresión que contradice el artículo 34 de la Constitución General de la República, donde la principal condición para ser ciudadano y ejercer la ciudadanía es contar con la nacionalidad mexicana. En la Carta Magna se habla de ciudadanos mexicanos y no de ciudadanos universales. Los derechos humanos son sin duda universales, la ciudadanía es local, nacional. Tercero, el concepto de ciudadanía universal resta fortaleza e identidad a los habitantes de una ciudad que no es, por cierto, una entidad independiente, sino capital del país del cual formamos parte. Llama la atención que pretendan incorporar el concepto de ciudadanía universal quienes en esta tribuna han sido críticos severos de la globalización y el neoliberalismo, principales interesados en diluir fronteras, en borrar la identidad de los pueblos y el sentido de pertenencia nacional.
El numeral 3 propone disminuir la edad para votar a los 16 años. Subrayo en primerísimo término que estamos a favor del reconocimiento y ampliación de los derechos ciudadanos, cívicos y políticos, especialmente de los jóvenes. Pero si queremos disminuir la edad para votar a los 16 años, esta Asamblea no tiene las facultades constitucionales para hacerlo. Quien sí las tiene es el Congreso de la Unión, dado que esa modificación exige de una necesaria reforma constitucional. Votemos a favor de que en el ámbito legislativo adecuado se ensanche la participación política del activo humano más importante que tiene este país, su juventud. El numeral 5 abre también la puerta a la inconstitucionalidad al pretender reconocer que voten las personas en reclusión. El artículo 38 de la Carta Magna es muy claro en su inciso 2 romano al precisar que los derechos de los ciudadanos se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal. Creo además que este constituyente debe dar señales a favor de fortalecer la legalidad en el país y en la ciudad, en lugar de regalarle más espacios a la violencia, a la corrupción y al crimen organizado. Me permito por último, señor presidente, hacer un llamado a la mesa directiva porque observamos que algunas reservas que no obtuvieron mayoría de votos en comisión y el diputado promovente decidió llevarla al Pleno, se está presentando como una propuesta de consenso sin serlo. Mantenemos aquí la posición que tuvimos en la Comisión de Ciudadanía, porque hay también reservas que ganaron en comisión por mayoría simple y que también están enviadas o aparecen en los documentos que se nos están entregando como de consenso, insisto, cuando no lo son. Muchísimas gracias. A usted, diputada Pagés Yergo. Tiene el uso de la palabra en pro el diputado constituyente Porfirio Muñoz Ledo.